Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para compartir con ustedes una nueva edición de esta franja que hemos generado de Decisión Chile en los medios USACH para ir revisando diferentes temas que van marcando esta campaña electoral ya en la recta final de la segunda vuelta y hoy día enfocándonos en temas de educación, elementos que de una u otra manera pareciera que no han estado muy en la primera línea. De hecho, en el debate Archi, el último que se realizó hace algunos días, se pudo observar algunos de los puntos. Algunos de nuestros invitados en la transmisión también nos decían, nos hace falta tener un poquito más de profundización en aquello, lo que tiene que ver con educación superior, lo que tiene que ver también con el SAE, por ejemplo, y, ¿por qué no?, un tema que surgió en este debate, educación integral, sexual integral. Así que queremos ir entrando en estas temáticas el día de hoy por los medios USACH, 94.5 FM, 50.1 de televisión digital y además diariousach.cl, todas las opciones que tienen para seguirnos en este Decisión Chile en nuestros medios USACH. Y bien, quiero presentar a quienes nos van a acompañar en esta edición de Decisión Chile. Está con nosotros la doctora en Ciencias de la Educación, directora además del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, Lorena López Fernández. Lorena, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por convocarme y también saludar a todos los que nos escuchan. También vamos a saludar a quien completa este panel que tenemos el día de hoy, doctor en Filosofía Moral y Política, académico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile, Mario Sobarzo Morales. También, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Rodrigo, saludos a todas, a todos, y bueno, gracias por compartir nuevamente con Lorena. Vamos a comenzar hablando de educación superior y particularmente centrándonos en lo que es el FES, el financiamiento público de la educación superior. Recordemos que ha sido una iniciativa impulsada por el actual gobierno y en ese sentido han habido algunos apuntes hechos por las candidaturas. Yo voy a estar citando algunos términos, algunos elementos que han expresado tanto Janet Jara como José Antonio Kast en distintos momentos. Por ejemplo, el programa de José Antonio Kast establece en lo que tiene que ver con educación superior, avanzar hacia una educación superior con la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado laboral y en la que se reconozca el esfuerzo de los padres por apoyar la educación de sus hijos. Eso es lo más general. Sin embargo, quiero tomar una cita del debate Archi, donde, junto con felicitar a la candidata Janet Jara por decir que va a evaluar algunos de estos elementos, dice, hay que revisar, hay que cuidar la autonomía de las instituciones, hay que cuidar el endeudamiento de las instituciones porque esto le quita la autonomía, endeuda más a las universidades. Por su parte, Janet Jara, entre otras cosas, en su programa ha dicho superar el endeudamiento estudiantil, el nuevo sistema de financiamiento, plantea ampliar 750.000 pesos el límite de ingreso excluido de pago en el nuevo sistema de financiamiento, beneficiando tanto a actuales personas deudoras que se acojan al plan de reorganización y condonación como a quienes estudian en el futuro bajo este sistema. En el debate Archi además dijo, yo le haría cambios. Creo que el proyecto tiene varias complejidades que se han expresado, por ejemplo, en lo que se ha señalado por Contraloría. Sé que hay una discusión abierta sobre el tema, pero cuando un proyecto tiene este nivel de complejidad y va a marcar el destino de la educación para los próximos años, creo que debe tener un amplio consenso. Son algunos de los puntos establecidos por la candidata, pero a partir de estos postulados, yo quiero entrar de inmediato a discutir con ustedes cuáles son las perspectivas que tienen de lo que puede ser la educación superior, en este caso, el FES en un futuro. El tema también de cómo podemos ir mejorando esta propuesta, que es al menos lo que establecen ambas candidaturas. Lorena, parto contigo para que me cuentes un poquito. Sí, cuando tú dices educación superior, a mí lo veo mucho más amplio que solo el financiamiento, sí, la verdad. Entonces, ¿para qué un sistema, un país que necesita educación superior? Ahí tenemos la innovación, tenemos los cambios, tenemos la trascendencia en términos de la investigación que se hace y la formación, por cierto, de los futuros profesionales, aquellos que van a hacer esa transformación que estamos pensando desde la investigación. Por lo tanto, mucho más grande que el financiamiento de uno de esos sectores. ¿Ese ha sido un error a la hora de entender la educación superior también? A mí, en lo particular, me parece que sí. ¿Por qué razón? Porque estamos muy centrados en el financiamiento y hay un aspecto que como nosotros participamos de este sistema de educación superior y ahí se han mostrado las desigualdades estructurales que ha tenido nuestro país, ¿cierto? Entonces, habíamos visto que algunos estudiantes eran los que podían participar y otros estudiantes no podían participar, y no porque no se esforzaran mucho, sino porque las oportunidades que habían tenido no les permitía, por ejemplo, dar la prueba de acceso con el puntaje suficiente. Y luego
aquí menciono a Francisco Javier, ¿cierto? Francisco Javier Gil, de hace muchos años, quien yo creo que fue bastante pionero y hay que reconocer la importancia para hacer un cambio conceptual. Yo creo que aquí hay un cambio conceptual de que habían otros talentos en otros lugares, pero no era posible dado este sistema, el sistema de cómo se accedía. Entonces ahí entonces es un ajuste entre financiar y que uno pueda participar. A uno le pueden pagar, digamos, uno le pueden prestar, como fue el CAE o antes los más viejitos del Fondo Solidario u otras, pero cómo nosotros participamos académicamente, cognitivamente de ese espacio intelectual. Bueno, eso se mostró que había diferencias y habían talentos distintos, entonces se crean otras formas de poder participar, hay otros cupos. Entonces yo creo que hay que ampliar también la mirada. Ahora estamos revisando, en particular el FES, un tipo de financiamiento que cambia el concepto de que fuera un endeudamiento con interés, sino que es otro tipo de financiamiento y que me parece a mí que la parte conceptual es que nosotros, el estudiante que accede a ese tipo de financiamiento va a tener un compromiso posterior a su graduación para hacer esa devolución. Y a mí me parece que eso también nos hace mirar que somos parte de una sociedad y salimos del individualismo. Sí. Mario, también me quedo contigo para que me cuentes un poco tus apreciaciones. También en lo general me parece muy pertinente lo que ha hecho Lorena en el sentido de poder diversificar este debate, traer a colación las experiencias que se han desarrollado acá en la Universidad de Santiago, que han sido recogidas como política pública, pero da la impresión de que se podría hacer un poquito más. Y obviamente ahí el tema del financiamiento te dejo el espacio. Sí, bueno, es que referirse al tema del sistema universitario es complejo porque además tampoco sabemos demasiado bien cómo vienen las políticas, particularmente si sale un gobierno de José Antonio Kast, en cuyo caso es posible de que efectivamente haya más cosas que las que ha dicho el programa o más cosas que las que el mismo candidato ha reconocido. Por el contrario, en el caso de la candidata Jara es mucho más claro, ¿no? Que es una continuidad de lo que se ha venido haciendo. Y ahí sí tiene posibilidades el FES, efectivamente podría ser una política que se desarrollara, porque sabemos de que es poco probable, no digo que sea imposible, pero es poco probable que alcance a tramitarse en este gobierno. Es bien difícil que alcance a tramitarse por la cantidad de complejidades que involucra, ¿no? Porque, por ejemplo, el rector de la Universidad Católica y otros rectores también que han estado participando dentro de la discusión han señalado que limita su autonomía universitaria. Hay otros que cuestionan el hecho de que haya participación del Estado, que el Estado se involucre en los temas comerciales de las propias universidades y que pueda, por lo tanto, controlar las contrataciones, los sueldos, etcétera. Se entiende porque recordemos que hay una ex candidata, ¿no? Que estaba ganadora en una comuna y que recibía un sueldo millonario sin hacer casi nada, no hacía ninguna cosa, había hecho un par de pasquines ahí publicados, que era lo que le pagaban como publicaciones. Entonces, la verdad es que es bastante discutible la entrega de cheques en blanco a algunas instituciones de educación superior. Por el contrario, ¿no? Lo que uno aquí estamos hablando de un ámbito, como dice Lorena, de financiamiento, porque el otro ámbito es el de la gratuidad, que también tiene sus bemoles, también tiene sus dimensiones que son complejas, particularmente porque hoy día está enfocado en los 6 deciles y sabemos que entre el sexto y el séptimo decil de ingreso a nivel nacional hay una diferencia que es mínima. Es casi la separación entre vivir en una calle y vivir en la calle al frente, ¿no? Hay una diferencia significativa respecto de los ingresos familiares. Entonces, esto significa de que hay una pequeña brecha que se produce y que es difícil de subsanar. Ahora, también hay que recordar, porque aquí se ha creado, ¿no? una falsa mitomanía, ¿no? De que va a haber una afectación para aquellos estudiantes que están con gratuidad si es que saliera alguno de los otros candidatos. Y yo creo que eso es falso. ¿Por qué? Porque hay muchas universidades privadas, proyectos privados con intereses y fines de lucro encubiertos todavía, porque digámoslo así, ¿no? Sabemos de que el lucro se terminó en la última Ley Superior de Educación, pero todavía existe, que siguen, tienen una gran cantidad de financiamiento por la gratuidad. Entonces, es difícil que ninguno de los dos candidatos vaya a tocar estos intereses privados que están metidos en la educación. Sí. Ahí, a propósito que estamos hablando también de recursos, yo creo que también es pertinente hablar de lo presupuestario. Se ha hablado bastante de que para el próximo gobierno van a estar las arcas bien escasas, y ahí viene también la gran discusión en torno a este mismo proyecto. Por un lado está lo estrictamente parlamentario que plantea Mario, pero por otro lado también si es que la billetera va a estar capacitada para poder cumplir con los objetivos de este FES. Lorena.
Bueno, esas son partes como de la expectativa que no se han hecho cargo de una manera clara para que tuviéramos una respuesta a cada uno de los candidatos, digamos en particular uno, ¿cierto? De cuál va a ser, cómo se van a ajustar, lo que se sabe, el tema de la gratuidad no la tocaríamos, por lo tanto ahí está. Ahora, cómo se va a financiar el otro proyecto. Yo creo que siempre va a haber financiamiento. Yo soy una persona optimista. En este momento. ¿Por qué razón? Porque yo creo que a todos nos conviene, a todos como país, tener un sistema de educación robusto. Sí. Por lo tanto, los recursos se van a reunir. Yo creo que es el detalle, es el sujeto en sí, la individualidad, quizás es la que cada persona podría verse afectada, pero yo creo que en general el sistema es un sistema educativo. Nosotros cuando salimos al exterior y vemos otros sistemas, nosotros hemos avanzado. Yo creo que eso es bien importante, no sé, van a decir optimista hoy día. Hemos avanzado, por lo tanto, el financiamiento y lo que nos convoca son cuestiones súper de alto nivel, tener un sistema robusto, y por eso a mí me gusta también hablar del sistema educativo y una particularidad del sistema de educación superior, y no que se peleen entre los subsistemas. Entonces, yo soy confiada de que podemos, que va a ser una pelea interesante, con muchos argumentos, porque ese es un financiamiento que tiene que ver con nosotros. Yo creo que esa es la noción, quizás, de educación, y que esa hace la diferencia. Si es un bien individual o un derecho social, y si nosotros como sociedad nos beneficiamos porque tengamos una educación, una sociedad más educada. Claro. Mario, me quedo también contigo en lo presupuestario. Se me vino a la mente de inmediato al otro lado de la cordillera. El no hay plata, lo que pasa con la educación también superior por allá. Sí, bueno, justamente es muy interesante la diferencia que hay entre Argentina y Chile. ¿Por qué? Porque en Argentina la inmensa mayoría de la educación superior es una educación superior pública, y además gratuita, ¿no? Eso es una diferencia absoluta con respecto a Chile. Por otra parte, hay que recordar que en los gobiernos kirchneristas, tanto en el de Cristina como en el de su marido, ¿no? Lo que ocurrió fue que hubo un crecimiento del sistema universitario público, ¿no? Acá nosotros, la única creación de universidades públicas que se ha hecho desde la dictadura hasta ahora fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde se crearon la Universidad de Aysén y la de O'Higgins. Eso es la única creación de universidades públicas. Por el contrario, las universidades privadas han crecido de una forma exponencial, tanto en su cantidad de universidades como en la matrícula. Y esto es muy interesante porque justamente por eso es que no se puede meter tanto la mano en la billetera de las instituciones, porque el sistema está demasiado imbricado en intereses privados e intereses públicos. Recordemos que las universidades del Estado solamente representamos un 27% de la matrícula de lo que es el sistema universitario. Lo que sí me preocupa, y aquí es donde está el tema, es que en el programa de CAS se señala en forma específica de que se ha mirado demasiado el sistema de educación superior sin mirar lo que es la educación parvularia fundamentalmente, y que por tanto hay que fortalecerlo. Y vuelve sobre una idea que ya había sido instalada en el gobierno de Sebastián Piñera, el segundo, que era el de la Sala Cuna Universal, que es un proyecto que es una forma de creación de intereses de mercado nuevos, ¿no? Crear un nuevo nicho de mercado para que ingresen a participar nuevos jardines infantiles, pero con un sistema de regulación. Por el contrario, en el de Jara aparece muy claramente que eso también se intenta hacer, aumentar la matrícula, la provisión para lo que son los jardines infantiles, no se pierde ese carácter, pero se hace con un proyecto de construcción de país, asociado justamente al desarrollo estatal y con financiamiento por parte de los empleadores y con parte también de lo que es el Estado. Por lo tanto, hay una mirada mucho más prospectiva respecto de los fondos de dónde pueden salir. En cambio, en el gobierno la propuesta de Kast es mucho menos claro eso, y por lo mismo, ¿no? Es una cuestión que se le ha dicho bastante al candidato, que cada vez que se le pregunta, se lo lleva a la área chica, él tiende a tirar la pelota para el córner porque no sabe muy bien qué hacer con eso, porque son demasiado vagos su proyecto educativo. De hecho, es tan ideológico lo que está detrás del programa de CAS en tema educativo, que utiliza un concepto que había sido un muy mal concepto utilizado por Nicolás Izaguirre para ponerle nombre a su programa educativo. Eso da cuenta, ¿no?, de la pobreza, de la falta de rigor intelectual, por decirlo así, respecto a una temática tan grave como es la educación. Se agarran de eslóganes sin analizar en profundidad lo que está detrás del programa educativo. Quiero aprovechar el tiempo también para hablar un poco de formación de profesores. Estamos compartiendo este panel con profesores, con pedagogos, y en ese sentido, ya que estamos hablando de estas perspectivas, de dónde deberían estar las prioridades para el próximo gobierno, pero además tal vez yendo un poquito más allá, pensando en la educación de los profesores del futuro, la formación de los profesores del futuro, ¿por dónde creen ustedes que debiesen estar particularmente las sendas? Lorena. Mira,
aquí estamos sobre una discusión de puntajes más, puntajes menos, ¿cierto?, para el ingreso a los estudiantes a las pedagogías. A mí siempre miro el sistema más grande. O sea, nosotros efectivamente formamos profesores, estamos en una escuela que formamos profesores, y la discusión es si estos profesores permanecen o no permanecen en el sistema, ¿cierto? Nosotros formamos, nuestros estudiantes dan unas buenas pruebas, las pruebas que se hacen, las pruebas que se hacen al final de la formación, pero ¿qué pasa con el sistema? Sí. Cuando el profesor está trabajando. Entonces, esa relación que se quiere encontrar entre la permanencia del profesor como profesor y el puntaje 30 puntos más, 30 puntos menos desde el inicio, es algo que no tiene una explicación, porque el profesor muestra los temas de la sociedad. Sí. Cuando él está en el trabajo es la primera línea para conocer los problemas de la migración, ¿cierto? Los problemas de violencia, los problemas de falta de trabajo, de distancias de donde trabajan los padres, claro, de vivienda. Entonces, y además eso ha generado en algunos aspectos, en algunos ámbitos, que quizá haya una violencia contra los profesores. Por lo tanto, la permanencia del profesor en tanto profesor no tiene mucho que ver con nuestra formación. Nosotros estamos formando, y de hecho nosotros, como esta universidad, en nuestras 9 carreras de pedagogía, todas acreditadas, hacemos un gran esfuerzo para que estén en la innovación, para que las prácticas sean lo más inicial posible. Ya desde el segundo año están en las prácticas. Reconocemos, formamos a los profesores que están ya en el ejercicio de la profesión, que vienen y nos traen sus problemas educativos, y estamos viendo entonces, calibrando, cuando las estudiantes van y vuelven y dicen, profesora, nosotros, ¿qué está pasando con el tema de las situaciones de discapacidad, la neurodivergencia? Entonces, claro, estamos alerta de lo que está pasando en la sociedad y lo que está pasando con ella en su proceso genuino de formación a ser profesores. Y hay profesores también, nosotros tenemos mucho vínculo como Departamento de Educación con los SLEP, claro, con distintos SLEP. ¿Qué otro gran tema? Pero conocemos a los profesores, entonces también yo creo que hay como una caricatura del profesor así, que lo único que quiere es arrancar. Y a mí me parece que también hay profesores que sienten que hacen un trabajo fundamental para el desarrollo de Chile. Mario, también en el mismo sentido. Es un tema, bueno, el tema de los profesores es un tema tremendamente complejo, particularmente por varias de las cosas que dice Lorena, pero también porque hay que considerar que las tasas de deserción, como ella señala, son muy altas, tanto en lo que es durante el estudio en la universidad como cuando empieza el ejercicio, especialmente los primeros 5 años de docencia. Eso ya es una problemática, y en un país que tiene carencia de profesores, especialmente, porque a ver, cuando uno dice carencia de profesores, dice, pero ¿cómo? Si yo conozco un colega y él anda buscando horas y no ha encontrado, etcétera. Claro, pero es que nosotros tenemos que ver dónde faltan los profesores. No es que falten en todo Chile, ni es que falten en todas partes tampoco en Chile. Están fundamentalmente radicada la carencia en el ámbito rural y también en las regiones, en las provincias, en las regiones, especialmente a nivel de menores ingresos económicos, ¿no? Ahí donde se concentra la mayor carencia de docentes. Y hoy día las universidades no están formando, por ejemplo, en el área de filosofía, la cantidad de profesores suficientes para poder cubrir las necesidades a nivel nacional. Eso también se radicaliza en otras áreas, ¿no? En educación básica también ocurre algo semejante, en algunas áreas más específicas, matemáticas, algunas áreas de la ciencia, etcétera. Tampoco es que sea en todas las áreas, ¿no? También hay áreas que son más radical la carencia de profesores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el gran problema de esto? Que no hay un plan nacional, no hay un proyecto donde que nosotros veamos al Estado participando de esto, que es una problemática de carácter estratégico para el país. O sea, no es una cuestión donde es que las universidades podamos hacernos cargo solas, porque nosotros, cada una de las universidades trabaja para lo que puede hacer y resuelve los problemas en la medida de lo que puede. Incluso nos cuesta mucho coordinarnos para trabajar colectivamente, porque desgraciadamente hay una competencia económica, porque el sistema está distribuido de esa forma en la cual tú tienes que optar a fondos, tienes que optar a recursos, y como no son basales, hay que competir por ellos. Entonces, ese sistema, que es un sistema que es muy bueno para el sistema económico, pero no es bueno para producir el tema de un desarrollo estratégico de un país, porque eso necesita articulación, necesita una mirada, necesita un proyecto, necesita metas claras, necesita establecer objetivos, etcétera. Esa cuestión no se puede hacer desde un ámbito solamente, sino que requiere un poder centralizado que esté mirando esto en general, y especialmente, como digo, esto es comparable a lo que sucede con la natalidad, a la crisis de natalidad que estamos viviendo en Chile. No se puede resolver
desde un ámbito solamente. Se requiere políticas centralizadas que tengan claridad respecto de lo que es el problema, identifiquen, hagan un diagnóstico y que, por lo tanto, tengan respuesta respecto a eso. Brevemente, hablemos un poco de los SLEP, porque se deslizó en varias de las intervenciones que estaban realizando recién. Cuéntenme un poquito cómo podemos ir fortaleciendo aquello. Recordemos que durante distintos gobiernos da la impresión de que se trató de anquilosar un poco el crecimiento de estas instancias. Hay comunas que de frente no los quieren tener. ¿Cómo ven también ese tema vinculado a futuros gobiernos? Lorena. Bueno, el tema de los SLEP también tiene que ver con los territorios los cuales cada uno corresponde, ¿cierto? Entonces, cómo se organiza algo desde otra perspectiva es lo que tiene que ver con el cambio y cómo nosotros implementamos los cambios. Y nosotros hemos estado bastante acostumbrados a cambios por decreto. Entonces, todo lo que es como decimos top-down o bottom-up, entonces se llega el cambio y el director, nosotros tenemos vínculos con los directivos, no se sabe cómo hacerlo. Habían políticas también de recursos humanos, de ausencia de algunos pagos, ¿cierto? Entonces ahí, efectivamente, ¿y cómo se hace? Yo creo que el tema de cuál era el modelo, cómo se iba implementando, eso es lo que ha fallado bastante. Pero en los que están funcionando y que se ha visto una mayor coordinación de las áreas. Yo he estado levantado así, digamos, anecdóticamente, no tenemos tanta investigación sobre eso, pero sí hay una mirada más cohesionada del territorio. Yo creo que eso es un gran aporte, porque no es un colegio que está peleando con el otro, sino que por lo menos hay un grupo de establecimientos que ya tienen metas comunes y que tienen dolores comunes y que se ponen de acuerdo para salir adelante y se vincula con las universidades. Yo creo que en eso es avanzar. La Universidad de Santiago, a través del Departamento de Educación, tenemos un vínculo con varios y uno de ellos también tiene que ver con todo lo que pasó en Atacama, que fue como el más emblemático y que no se contó nada después que estuvimos hace como unos 4 meses, un tremendo proyecto que hay. Establecimientos, están los establecimientos, el colegio de profesores, están los empresarios, estamos las universidades, está la dirección regional y se está mirando problemáticas comunes tratando de avanzar. Entonces, a mí me parece que es una forma de cuesta el cambio, yo creo que tiene que ver con eso y ponernos de acuerdo, pero vamos avanzando en una mejor concepción de sociedad que superamos el individualismo. Mario, entremos en eso, hablábamos de repente condiciones de competencia y acá nos encontramos también con una situación que si funcionara de forma óptima tendríamos un virtuosismo no menor. Sí, bueno, eso es un tema, ¿no? Ahí hay varias cosas que hacer dentro de SLEP. Primero que todo es que cuando hablamos de SLEP hay que entender que hay diferencias muy radicales, muy marcadas. Primero entre las comunas que se integran en un SLEP. No son lo mismo una comuna que otra. Y puedo poner ejemplos de múltiples lugares donde se han ido aplicando. Por ejemplo, en Chiloé, la situación de la comuna de Castro, donde no había endeudamiento de los docentes, con la situación de la comuna de Ancud, donde los docentes estaban recibiendo la mitad de su sueldo, es una diferencia abismal. Y eso se manifiesta en todos los SLEP a nivel nacional. Habían diferencias muy radicales, muy marcadas, estando al lado. Son comunas que están pegadas, no muchas veces, pero las diferencias son gigantescas en cantidad de personas, en cantidad de equipos docentes, en los equipos que tienen muchas veces las comunas para apoyar. Por ejemplo, el caso de Recoleta, que tiene una gran cantidad de apoyos, los aparatos técnicos para apoyar la docencia, o que tienen instancias extras, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la ociopedagogía, que era una instancia donde enseñaban filosofía para niños, que era una instancia propia de la comuna. Eso hace una diferencia gigantesca. Entonces, cuando tú dices creamos un SLEP y metemos todo dentro de un mismo saco, no tienes en consideración esas diferencias de desarrollo y las diferencias de énfasis que pueden tener una comuna con respecto a otro. Hay comunas donde es que es mucho más fácil hacer la integración porque el SLEP o la comuna ha invertido y ha ayudado al desarrollo de la escuela, del sistema público de educación. Hay otras comunas donde es que la educación directamente no les interesa. Entonces, ¿cuál es el gran aquí que no se analiza? Es esa diferencia. Por otra parte, el tema de SLEP necesitan mejoría efectivamente, necesitan más recursos, necesitan más capacidades de gestión dentro de lo que son las capacidades de los comunas. No puede ser que pase como en Atacama, que haya 3 equipos directivos que pasan, que van con licencia para su casa porque no son capaces de gestionar y se angustian los profesores y no son capaces de hacer los cambios necesarios. Entonces, todas estas cuestiones necesitan resolución. Ahora, lo que no podríamos hacer es quedarnos en lo que tenemos porque el
el sistema municipal fue creado para destruir la educación pública. Eso es lo que hay que decirlo con todas sus letras. No fue creado para que la educación pública funcionara bien, sino para destruirlo. Y esto lo dice Gerardo Jofré, y quiero llamar la atención sobre esto porque vemos las mismas palabras de Gerardo Jofré en el programa de José Antonio Kast, donde dice que queremos involucrar mucho más a las familias. ¿Qué significa eso? De que en el fondo lo que queremos es sacar la influencia del Estado y traspasarle esto a familias que muchas veces no están en condiciones de hacerse cargo de la educación de sus hijos. Vamos a entrar en ese tema, particularmente lo que tiene que ver en las improntas en torno a las familias, los proyectos educativos. Nosotros estamos en Decisión Chile, hoy día enfocándonos en educación con Lorena López Fernández, directora del Departamento de Educación de nuestra universidad, y Mario Sobarzo Morales, académico del Departamento de Filosofía también de la USACH. Vamos a una pausa y al regreso seguimos con más de nuestro programa. Continuamos en Decisión Chile durante esta semana siguiendo temas importantes a la hora de tomar decisiones en la próxima elección. Hoy día con foco en la educación junto a Lorena López, ella es directora del Departamento de Educación de nuestra universidad, y Mario Sobarzo, académico del Departamento de Filosofía. ¿Qué les parece si hablamos del sistema de admisión escolar? Algo que también ha estado bien presente al alero de la campaña. Aquí nuevamente quiero ir citando algunas de las medidas, propuestas que se están haciendo de parte de las candidaturas que están en segunda vuelta. Por ejemplo, Janet Jara plantea mejoras al sistema de admisión escolar. Implementaremos, dice, mejoras al sistema, tomando en consideración las propuestas emitidas por la Mesa Técnica SAE 2025 para consolidar sus aportes en equidad y transparencia con el fin de abordar y otorgar respuesta a la insatisfacción que genera este sistema en una parte de la ciudadanía. José Antonio Kast, en tanto, plantea la recuperación del derecho y el deber de los padres a educar a sus hijos mediante la revisión y creación de un nuevo sistema de admisión escolar, para que no se siga restringiendo, dice, el derecho de los padres a elegir el establecimiento de sus hijos. También se agrega acá que es necesario promover el reconocimiento del mérito académico y además se permita que los colegios puedan volver a seleccionar conforme a su proyecto educativo. El tema de la tómbola, nuevamente presente además a propósito de esta discusión. Mario, parto contigo en esta oportunidad para que me cuentes un poquito cómo sigues no solamente los planteamientos, sino que además por dónde se puede orientar un tema que ha traído también harto dolor de cabeza a la ciudadanía. Sí, bueno, a ver, partamos por lo primero, que es obvio que ningún sistema va a dejar contento a todo el mundo. Sí. O sea, que por lo tanto decir que vamos a dejar contento a aquella parte que no ha estado contenta hasta ahora es bastante difícil que se pueda lograr. Siempre va a haber alguien que va a quedar descontento con lo que se cree. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, no creamos de que vamos a tener un sistema que es perfectamente eficiente, porque nunca vamos a dejar satisfecho a todo el mundo. Ahora, este sistema que tenemos ha dado bastante buenos resultados en términos de, primero, la inmensa mayoría de las personas, más del 75%, consigue matrícula en el sistema escolar que quiere, no es que en la escuela que quiere. Eso de que se ha hecho demasiado, y este es malo para la política. ¿Hay mucho mito? Más que mito, caricatura, ¿no? Y eso es terrible, porque la caricatura nunca es buena en política. Por eso es que me molesta el nombre que tiene el programa de José Antonio Kast en temas educativos, porque es tomar nuevamente una caricatura, y en temas como estos se requiere seriedad. Y eso es lo necesario para construir un país, para poder construir sistemas educativos. Cuando uno lo hace sobre la base de la tontera que se le puede haber dicho a alguna persona en medio de una entrevista, eso no ayuda a la construcción de largo plazo. Y el sistema de admisión escolar, en ese sentido, yo creo que es mejorable. Efectivamente, hay cosas que son perfectibles. Parece que la sociedad ha querido reinstalar esto del mérito, una cuestión que es tremendamente discutible, es tremendamente falaz. No es casual que haya un libro con respecto al mito del mérito que está escrito por un autor norteamericano muy relevante, que muestra que el mérito es un gran ideologema social. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las personas lo que realmente genera la posibilidad de ingresar a un sistema escolar u otro es el capital cultural. Hasta hace poco, antes que tuviéramos el SAE, nosotros teníamos que, por fenotipo, ¿no? Si el chico se veía bueno, se veía un niño lindo, se veía un niño tranquilo, entonces lo seleccionaban en la escuela. Eso era lo que teníamos antes de esto. Hoy día tenemos un sistema mucho más fiable en ese aspecto. Ahora, que hay factores que todavía tenemos que ir implementando, que tenemos que ir produciendo, por supuesto que sí. Y un rasgo que es muy central y que no quiero dejar pasar, porque lo conversaba justamente con una directora de un liceo de allá de la zona sur de Chile, que decía, es que el sistema de admisión escolar, con lo que es la incorporación de estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, es
directamente opuesto a lo que es el sistema de alto nivel de resultados en lo que son los liceos. Si tú vas a dejar ingresar a niños por el sistema del PIE, ¿no?, que tienen mayores dificultades de aprendizaje, vas a tener más malos resultados a nivel de las pruebas estandarizadas. Pero si tú, por otra parte, sacas a estos niños, perdemos en lo que es la construcción de una comunidad humana. Y eso es lo que, en el fondo, una parte importante de los tecnócratas quieren eliminar, quieren sacar esta dimensión humana, porque claro, los resultados de un liceo que puede haber sido emblemático anteriormente y haber bajado sus puntajes porque ingresó estudiantes con dificultades de aprendizaje, claro que puede ser un mal eslogan, una mala propaganda, pero en términos de construcción de escuela es muy positivo porque hace una escuela más diversa, hace una escuela que permite donde que los niños entiendan que hay formas de aprender distinto, que permite ver escuelas de formación en su casa distintas, y eso enriquece a la sociedad. Sí. Lorena, hablemos también de tu percepción respecto a SAE, pero además los apuntes que hace Mario respecto a comprender el sistema educativo también desde la diversidad. Bueno, eso a mí me fascina, la verdad, el pensar en una sociedad, en una escuela que reconoce la complejidad de lo que somos, porque no hay que ir a inventar la diversidad, estamos en la diversidad, y ahora una escuela que la reconozca y que permita esa trayectoria diferenciada, porque hay capacidades distintas, hay formas de aprender distintas, nos va a generar una mejor sociedad. Hace unas semanas atrás tuve el gusto, me fui a un congreso, a un seminario que era de la parte empresarial, porque quería saber qué estaban diciendo, porque ellos también, nosotros tenemos leyes en la escuela, ¿cierto?, en la universidad y en el ámbito laboral también. Y en el ámbito laboral, un ambiente tremendo en la minería, en otras empresas de servicio, para hacer cumplir la ley de incorporar a la neurodivergencia, a las personas en situación de discapacidad. Entonces, volviendo a eso, esto es nuestra retroalimentación. Si ya el sector empresarial está, y habían distintas mujeres, manejando camiones de la minería, y otros aspectos, nosotros en la escuela tenemos que también estar reconociendo esa diversidad. Y nosotros, cada uno de nosotros, si bien no tenemos una situación de discapacidad en algún momento, vamos a hacer ese otro, que nos falta un peldaño, nosotros ya los que tenemos más añitos también. Entonces, el mirar la sociedad desde la complejidad y que en la escuela se reconozca, por lo tanto, el estudiante que puede aprender de una manera quizá, o que tiene, como decía aquí el colega, como otro capital cultural, va a favorecer a un joven que no tiene ese capital cultural. Entonces, esa mezcla nos favorece, y por eso es bastante doloroso pensar, para mí, doloroso lo digo con esa palabra, el pensar que podríamos retroceder en esa concepción, porque yo creo que son cambios conceptuales profundos, y que a cada uno de nosotros nos interpela el mérito. A lo mejor el mérito que yo tenía cuando fui estudiante, después entré a la universidad, eran otras nociones, y uno piensa que ese estudiante no tiene un resultado porque no le puso mucho empeño, y eso no es así. Entonces tenemos que reconocer la investigación que hay en el campo, reconocer esa mirada de sociedad que tenemos. Quiero aprovechar estos últimos minutos en este tema para hablar de estos factores para ir mejorando el sistema de admisión. Lo dejaron entrever, pero quiero ser un poquito más concreto en torno a lo que son esas propuestas. Mario. Sí, bueno, uno de los aspectos es que efectivamente el sistema está construido sobre la base de un algoritmo, y eso no tiene en consideración la dimensión humana, ¿no? El vínculo directo. Hay algo que tiene positivo el programa de José Antonio Kast, que habla de lo que son los proyectos educativos, ¿no? Y darlos a conocer, el vincularlos, que la gente tenga una relación con el proyecto educativo de la escuela. Porque ¿qué es lo que tiende a suceder? Y esto es muy notable, la investigación que se hizo en algún momento para preguntarle a las personas por qué eligen las escuelas de sus hijos. Efectivamente, en las clases más altas, en las clases más acomodadas, los colegios particulares pagados están muy relacionados con los proyectos educativos, lo que los padres eligen. Pero en las clases más bajas no ocurre eso, porque no conocen el proyecto educativo, no entienden muchas veces lo que son los resultados en el CIMSE o lo que son los resultados en las pruebas de selección universitaria, etcétera, porque no es una cuestión fundamental. ¿Qué es lo que sí es fundamental? El tema, por ejemplo, de que la escuela esté cerca de la casa. El hecho de que esa escuela que está cerca de la casa son las mayores sea una escuela segura.
sea una escuela segura para el niño, que sea una escuela donde es que el niño va a ir a estar tranquilo, etcétera. Y el problema aquí, que también se enfatiza mucho en los dos programas, ¿no? En el tema de la seguridad de las escuelas, los entornos, etcétera, es que tenemos una sociedad que ha aumentado los grados de violencia, que ha aumentado los grados de delincuencia y que es un fenómeno que no es propio nuestro, no creamos tampoco que somos la único país del mundo que está viviendo esto, está ocurriendo en todas partes, en Europa, en todos los países del mundo, pero además dentro de Latinoamérica somos el país más seguro. Entonces también mucho nuevamente sobre el eslogan, sobre lo que es la propaganda, sobre lo que es una caricatura, desgraciadamente hacer política sobre caricatura lleva a eso, lleva a la tergiversación de la realidad y eso es la peor forma de construir políticas de largo plazo. Sí. Lorena, también factores que son desde tu perspectiva importantes a la hora de ir innovando o particularmente mejorando lo que tenemos hoy en el sistema de admisión. Mira, el sistema de admisión con este algoritmo, que como todo algoritmo se puede mejorar, a mí me parece bastante bien que sea algo que sea, entre comillas, impersonal en un momento, para que no vea esta visión, esta creencia del director para que uno pase y el otro no pase. Por lo tanto, ahí esa neutralidad creo que es bastante buena para la diferencia, reconocer las diferencias. Y lo otro es el tema de cómo nosotros, la cuestión del mérito, porque hay un porcentaje, era 0, digamos, y ahora el porcentaje, de acuerdo a la comisión técnica, podría haber un porcentaje que fuera selectivo. Exacto. Eso me parece que empieza a ser parsimonioso. Yo no sé si es correcto ese porcentaje u otro, pero eso me parece ya parsimonioso de ir reconociendo esas concepciones que tiene la sociedad, porque la sociedad tiene que si mi hijo es tan bueno, se va a echar a perder con el otro que no es tan bueno. Y hay algo que ellos tienen, pero nosotros en la investigación aparece que se potencia. Por lo tanto, por ahí pueden haber algunas mejoras. Yo creo que lo que está a la base también es mejorar la calidad de todas las escuelas. Entonces, si nosotros mejoráramos la calidad de todas las escuelas, estamos en las escuelas públicas, en un país laico, entonces hay ciertas concepciones de país que van a estar hay siempre una tensión entre lo que provee el Estado y lo que dice, los valores que tiene la familia. Eso es una tensión. Eso va a ser así. Sí. Por lo tanto, el proyecto educativo que le haga más sentido a esas familias, pero si está en la comuna, en su cercanía, yo creo que ahí va a ir mejorando. Además, debemos considerar también la baja de natalidad. Además. Por lo tanto, pensemos de 15 a 20 años, quizás son otras las formas de escuela que vamos a tener. Exacto. Yo quiero recordarles que estamos por los medios USACH, por la 94.5, por el canal de 50.1 de televisión digital y diario usach.cl con nuestros programas Decisión Chile, enfocándonos en distintos temas que de una u otra forma han sido abordados también desde la perspectiva de la campaña. Hoy día con Lorena López, directora del Departamento de Educación de nuestra universidad, y con Mario Sobarzo, también integrante de la Universidad de Santiago, pero académico del Departamento de Filosofía. Hablábamos de los proyectos educativos en nuestra educación y ahora nos queremos quedar en un tema que felizmente se puso en tabla en el último debate Archi, que tiene que ver con la educación sexual integral, que se ha perdido bastante, digámoslo, en el debate, tanto de primera vuelta como de segunda vuelta. Y dentro de las consultas que se le hicieron es efectivamente cómo ir abordando esta temática. Por un lado, quiero quedarme con lo que planteó el candidato Kast en este debate, porque si uno revisa el programa, temas puntuales sobre esto no aparecen, y él señaló que se ha visto que en muchas políticas públicas se les falta el respeto a las comunidades escolares. Vamos a respetar la libertad de los proyectos educativos, es lo que señaló el candidato ante esta consulta. Y en el caso de Janet Jara me quiero quedar con lo que aparece en su programa. Ahí señala que se establecerá una política de educación sexual integral y afectiva acorde a las edades para que niñas, niños y adolescentes reciban formación científica y veraz sobre sexualidad, promoviendo el desarrollo integral, el autocuidado y la prevención de riesgos como abusos y violencia sexual, embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual. Son algunos de los puntos que establece la candidata Jara en lo que tiene que ver con su programa. Yo dije felizmente que se abordó esto, porque me da la impresión de que hace falta darle una conversación un poquito más a este tema, y en ese sentido que se haya planteado en el debate me pareció una buena apuesta que hicieron los colegas que estuvieron a cargo de ese debate. Mario, me quedo contigo para que podamos entrar en esto. Sí, bueno,
lo que tenemos con Jara es una continuidad de políticas que ya se vienen desarrollando desde el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? Desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ya estamos un poquito más específicos, que ha sido tremendamente difícil en Chile. Recordemos que a principios de la transición, cuando se quisieron hacer las jocas, en ese momento una iglesia católica que estaba saturada, llena de pedófilos, se atrevía a juzgar a toda la sociedad respecto de lo que se estaba tratando de implementar. Se decía que los jóvenes, una carta pastoral, ¿no?, habían entrado en una crisis moral porque estaban teniendo relaciones sexuales prematrimoniales, cosas por el estilo. Bueno, hoy día podemos por lo menos haber sacado la influencia de este tipo de discursos que nuevamente son puramente caricaturas, no son la realidad, porque la realidad era lo contrario, ¿no? Lo que estaba sucediendo dentro de la Iglesia Católica, que estaba siendo encubierto por altas autoridades de la Iglesia Católica, y por el contrario los jóvenes tenían la búsqueda de la sexualidad que es propia a las transformaciones sociales. Bueno, ¿qué estamos viviendo hoy día? Estamos viviendo una crisis que es muy grave, que es el tema del acceso, por ejemplo, a la pornografía por parte de los niños y las niñas. Estamos hoy día con una incapacidad de poder controlar ese tipo de cosas. Sí. En los países europeos ya están hablando con respecto a este tipo de controles respecto de los niños y las niñas y los jóvenes, porque hay un grado de desconocimiento respecto a una sexualidad sana, a una sexualidad que les ayuda a desarrollarse como personas, justamente por esta influencia que se está ejerciendo. Sin ir más lejos, en Australia se acaba de prohibir hasta los 16 años el acceso a las redes sociales, porque se sabe de que generan procesos de encubrimiento, a la gente cree cosas que no son reales respecto de las relaciones afectivas, respecto de lo sexual, respecto de lo que son las caricaturas con los comportamientos sexuales distintos, etcétera. En ese sentido, estas políticas ayudan un poco a profundizar y claro, la propuesta de un candidato que es muy cercano a este sector integrista de la Iglesia Católica también está saturada de caricaturas, de cuestiones que no son reales, como que las familias efectivamente van a ver esto y los niños se les van a pervertir. La verdad es que lo que genera perversión son más bien lo que pueden acceder por redes sociales sin ningún control parental, sin ningún control social, más que el hecho de si les enseñamos o no les enseñamos sexualidad en las escuelas. Entonces, ahí también punto a favor, ¿no?, en este caso de Jara. La verdad es que Kast se queda en un discurso que es pura caricatura, poco contenido, falta de realidad, falta de conocimiento también de lo que es la escuela. Fíjate que hablan de una educación para los chilenos, pero resulta que hoy día la educación pública en Chile, cerca de la mitad de los estudiantes son estudiantes migrantes. Entonces también empecemos a mirar la realidad de la escuela y no construir fantasías sobre la base de lo que cada uno piensa ideológicamente. Lorena, también cuéntame un poquito cómo sigues particularmente el camino que podemos mantener en torno a la educación sexual integral. De acuerdo a lo que dice Mario, fíjate que a mí me parece que debemos continuar. O sea, esto es muy grande. El tema de las redes sociales ya salió durante el año, me parece que esa es la película Adolescencia. Sí. Entonces ya está muy fuera de lo que es el control de la escuela, el control de los padres. Mientras nosotros estemos formando de lo que podemos, ¿cierto? La cercanía afectiva, yo creo que el afecto y de ahí la parte sexual de una manera que vaya paulatinamente complejizándose, ¿cierto? Entonces vamos a tener el individuo, estudiantes, que puedan poner límites más cerca, que sepan lo que es una agresión y lo que es el placer. Yo creo que ahí podríamos tener personas más libres. A mí me interesa que la libertad para la elección, entonces que los estudiantes puedan discernir. Yo creo que ahí es donde la educación sexual que puede aportar, o sea, la educación sexual que puede aportar el colegio siempre va a ser insuficiente a todos los medios que ellos tienen acceso. Antes podían tener acceso quizá a un par de revistas que alguien se encontraba, pero ahora es mucho más amplio también la violencia que se puede ejercer a través de, y cómo los estudiantes en el silencio de sus casas, en el silencio que veíamos de estos ambientes laborales que los padres no están, ellos pueden estar sintiendo otras cosas. Entonces, yo me parece que la educación también desde las emociones, todo lo que es la formación emocional de los estudiantes los puede fortalecer para tomar límites. ¿Podemos acercar un poquito más, profesor? ¿O acercar el micrófono? Ahí sí. Un joven no se convierta en agresor o un joven no se convierta en víctima. Yo creo que la relación entre agresor y víctima también tiene que ver con esa formación. Por lo tanto, si nosotros seguimos en un plan que tenga que ver con formar y no con ocultar, creo que vamos a estar mejores, vamos a poder acompañar a los estudiantes a procesos que nosotros no sabemos, porque son nuevas formas de cómo ellos se relacionan.
formas cómo se relacionan entre ellos, en grupos, que son independientes de lo que nosotros podamos pensar. Entonces, yo creo que tenemos que dar desde los adultos y desde la formación elementos para que eso sea de una manera en los cuales ellos puedan permitir su desarrollo. Sí. Lorena, Mario, vamos a ir en estos momentos a una sección importante para nuestro programa, que es la sección que tenemos con Diario USACH, para ir revisando la actualización de informaciones, siempre en el contexto electoral. Así que vamos a ir con ese contacto con Belén Muñoz. Te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo, por ese contacto. Bueno, así como ustedes están abordando educación, también nosotros vamos a abordar otros temas que se trataron en el debate que se realizó este martes. Fue bastante intenso, bastante variado. Se tocaron tópicos como seguridad, el control migratorio, el crecimiento económico, a solo 5 días de la segunda vuelta en Chile. El encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Televisión, completó 9 bloques temáticos, entre ellos la gobernabilidad, pero también abordaron otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con las 40 horas, donde el candidato republicano señaló y volvió a decir de forma categórica que no se van a tocar las 40 horas. Por otro lado, la candidata Jara señaló que ellas están muy de acuerdo en que se mantengan estas 40 horas y además indagó en la condena por pedofilia, que era uno de los temas que fueron claves en la semana, donde volvió a insistir sobre que es necesario condenar sin reparos cuando hay violaciones a los derechos humanos y también cuando se quiere indultar a personas que fueron condenados por violaciones a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, pasemos a abordar, por ejemplo, qué se trataron en los bloques. Por ejemplo, en el bloque de seguridad, Jara aseguró que no firmará indultos durante su eventual gobierno y volvió a cuestionar a Kast por su respaldo al criminal de lesa humanidad Miguel Krasnov, a quien aludió irónicamente como tu amigo en referencia a José Antonio Kast. En tanto, Kast, quien compite por tercera vez por la presidencia, rechazó cualquier intención de indultar a personas condenadas por delitos sexuales y afirmó que todos los que cometan delitos graves van a permanecer en la cárcel. Eso es uno de los tópicos que se trataron en este debate. También en materia migratoria, Jara abordó las críticas por su planteamiento inicial de regulación acotada y afirmó que lo peor que nos puede pasar es que no sepamos quién está en Chile. Los que no se empadronen se expulsarán. En tanto, Kast replicó ante esto y dijo: tu presidente ni siquiera ha sido capaz de abrir un corredor humanitario. Esta tendencia entre los dos candidatos fue algo que incluso se debatió después en redes sociales, ya que se trató de un tenso debate donde muchas veces no se respetaron la respuesta de cada uno de los candidatos. Después, uno de los momentos más tensos del debate se produjo cuando Jara, representante de la coalición progresista más amplia desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, cuestionó a Kast por su falta de experiencia en la administración pública. Luego, el candidato republicano la interpeló por un rol en el comité político durante momentos críticos del actual gobierno, donde la candidata oficialista retrucó: hice importantes obras para mi país, a diferencia tuya, que estuviste 16 años e hiciste bien poco. Otro también tiene que ver con los derechos de las diversidades sexuales. Kast aseguró que su sector ha respetado la dignidad humana y que jamás se ha usado una consigna para ganar unos votos más. Otro tema que fue bastante llamativo tiene que ver con una deuda del TAC que tenía Janet Jara, donde ella misma negó rotundamente que todavía deba ese dinero y dijo que es una tremenda fake news y que ella hace mucho tiempo ya pagó ese dinero. Por último, vamos a hablar sobre la candidata Jara, ya que va a tener un acto masivo en Coquimbo para su cierre de campaña. Desde el lado del oficialismo señalan que este es un sello descentralizador, donde el socialista Daniel Manucheri, diputado por esa región y encargado del despliegue norte de la campaña, indicó que se optó por dicha región porque Chile ya no solo se mira desde Santiago, esto es descentralización real. Y bueno, eso, Rodrigo, fueron las noticias de esta jornada el miércoles 10 de diciembre. Bien, quedamos ahí absolutamente informados con nuestros colegas de diariousach.cl, que es parte además de los medios USACH con quienes estamos desarrollando esta sección, o particularmente esta franja dentro de nuestra programación Decisión Chile, hoy día enfocados en educación junto
a Mario Sobarzo Morales, doctor en Filosofía Moral y Política, académico del Departamento de Filosofía USACH, y Lorena López Fernández, doctora en Ciencias de la Educación y directora del Departamento de Educación USACH. Para ir ya casi cerrando el programa del día de hoy, les dejamos ahí unas pizarras, tanto a Lorena como a Mario, para que podamos hacer ahí un ejercicio interesante. Quiero invitarlos a escribir una palabra, un concepto que hable de lo que esperan de este nuevo gobierno en torno a la educación, y obviamente les vamos a dar un tiempo para que puedan argumentar aquello. Les doy ahí el tiempo para que puedan anotar, para que puedan plantear sin duda cada una de esas aspiraciones, esos anhelos que de seguro todas y todos a la hora de estar siguiendo estos programas, ir viendo también los planteamientos que hacen los distintos candidatos y candidatas, se les pasa por la mente. Les gustaría también tener una pizarra, poder plantear obviamente algunas perspectivas y aspiraciones en torno al Chile del futuro, así que vamos a ir de inmediato a conocer en un minuto la argumentación de por qué escriben eso. Mario, muéstranos la pizarra para que podamos verlo también por la señal 50.1. Más educación pública, nos dice Mario. Danos ahí argumento y refuerza tu postura. Mira, lo único que ha funcionado, y esto no es que estemos hablando de otro país, estamos hablando de nuestro país, en ayudar a una integración, a mayor democracia, a que la sociedad se vuelva una sociedad más plena, a que las personas tengan la posibilidad de desarrollarse en forma individual, a que tengamos unas capacidades de desarrollo como sociedad, a que le generemos un mayor capital cultural a nuestra sociedad, etcétera, ha sido cuando hemos apostado por la educación pública. Esto fue el gran, a propósito que se cumplió la semana pasada, justamente un aniversario más de este gran presidente que fue Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Que era el aporte de nuestra educación pública para la creación de una sociedad que efectivamente se desarrolle, que crezca, que nuestros jóvenes sean jóvenes, que se sientan felices, etcétera. Si no apostamos por la educación pública, lo único que generamos son islas, lo único que generamos son sistemas feudales, y eso no ayuda a que el país se desarrolle, no ayuda a que los jóvenes se sientan con perspectivas de desarrollo futuro, no ayuda a que podamos mejorar democráticamente. O sea, con los sistemas privados lo único que hacen en temas educativos, puede ser que funcionen muy bien en el ámbito de la competencia empresarial, pero en el ámbito educativo lo único que hacen es desperfilar el proyecto como sociedad y como país, y eso solamente lo puede lograr la educación pública. Gracias, Mario. Lorena, también muéstranos tu pizarra y muéstranos ahí a la cámara. Ahí está la pizarra. Voy a tratar de leer. Inclusión, reconocer diferencias, un sistema que permita una visión cohesionada. Ese es tu concepto. Explícanos un poquito también para dónde va. A mí me parece que las políticas de estos últimos años de superar una visión como estanca de la sociedad y reconocer esas diferencias, me parece que enriquece nuestro desarrollo. Por lo tanto, pensar que haya políticas que las mire, que las siga fortaleciendo, la misma participación nuestra, ¿cierto?, de las mujeres, los distintos ámbitos, también las carreras más masculinizadas, más feminizadas, también que nosotros podamos tener discusión sobre ello, a mí me permite pensar en una sociedad más cohesionada, de manera que yo no le tenga miedo al otro que piensa distinto de mí, al otro que se ve físicamente quizás distinto a mí, al otro que razona y su sistema neurológico le permite pensar de otras maneras que yo no las desconozco. A mí eso me parece que es una sociedad que puede avanzar. Además, si está con la educación pública, de todas maneras, porque estamos mirando lo que es reconocer lo que es y no hacer un ente como idealista, abstracto, de que esas diferencias no existen. Cuando ha pasado mucho tiempo y no hemos reconocido esas diferencias, pensamos que todos son iguales y que el que va más rápido en el patín, el que llega primero, y no nos reconocemos de la trayectoria que cada uno de los patinadores ha tenido, me parece que estamos atrás. Por eso es mi pregunta. Excelente. Yo quiero darles las gracias a Lorena López Fernández, Mario Sobarzo Morales, quienes nos acompañaron en esta Decisión Chile enfocado en educación. Esperemos que muchas de estas aspiraciones, proyecciones que estamos haciendo y particularmente los temas que pusimos sobre la mesa puedan ser abordados en la próxima administración e incluso ir un poquito más allá, porque hay cosas que se tienen que construir a bastante mayor extensión. Muchas gracias, como siempre, por la disposición. Muchas gracias a ustedes por convocarnos.
Mario, muchas gracias por abrir espacios justamente que permitan reflexionar un poquito más allá de lo que es lo obvio respecto de las temáticas que nos competen como país. Y bien, nosotros empezamos a cerrar esta edición de Decisión Chile por los medios USACH 94.5 FM, 50.1 de televisión digital y diario usach.cl. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo de Decisión Chile. Chao.